a todos, espero estén muy bien. Yo soy Cecilia Sampedri, soy científica y vivo en México hace más de una década. Trabajo en el Instituto Nacional de Medicina Genómica de la Ciudad de México y formo parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, también de aquí de México. Y bueno, soy de Montecaseros, soy casereña y estoy muy honrada, muy agradecida por esta invitación a participar en esta quinta Feria Municipal del Libro de Montecaseros, en la que, bueno, les voy a dar una pequeña charla que va a incluir un poco de divulgación acerca de lo que yo me dedico, que es a la investigación sobre el cáncer. Investigamos varias cosas acerca de diferentes tipos de cáncer y también esta charla va a incluir un poquito acerca de estas cosas misteriosas y ocultas, ¿no?, que hay detrás de la ciencia. No solo detrás, sino todo lo que rodea la ciencia. Una de ellas es esta parte súper importante que es a dónde va, ¿no?, todo lo que hacemos, todo lo que descubrimos, dónde lo publicamos. También, ¿no?, incluyendo a la ciencia en esta temática tan importante que es la publicación. Y, y bueno, los científicos también, como ustedes saben, sí publicamos libros. Hay muchos libros muy famosos y muy antiguos también, que son libros científicos escritos por gente que se ha dedicado a la ciencia. Sin embargo, lo que en la actualidad la mayoría de nosotros hacemos, o lo que hacemos a diario, porque sí también muchos científicos publican durante el año también capítulos de libros o libros completos. La mayoría de lo que hacemos es publicar esto, ¿no? Artículos científicos que son un requisito también para nuestra profesión, un requisito para nuestras contrataciones, el estar publicando y divulgando todo lo que nosotros obtenemos, toda nuestra producción. Es la única manera en la que se puede evaluar nuestra producción científica y nosotros lo publicamos en unas revistas que son internacionales, se llaman revistas indexadas, ¿no?, que tienen un factor de impacto tasado a nivel internacional, y es en las que ahí volcamos, después de mucho escrutinio de nuestro trabajo, todo nuestro trabajo, y que sirve para que todos los científicos del mundo y todas las personas que quieran abordarlos, que se interesen en leerlos o que quieran utilizarlos para sus investigaciones también, puedan acceder a ellos a través de plataformas digitales, y también están estas revistas en papel, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos. Sí, la ciencia le debe muchísimo todavía y hay un largo camino por recorrer en cuanto a la divulgación al alcance de la ciencia a la comunidad, ¿no?, a la población en sí, en un lenguaje más coloquial. Carecemos de esos todavía, no estamos a la altura. Sin embargo, se están haciendo grandes esfuerzos de mucha gente en el mundo en que la ciencia llegue a todos, ¿no? Necesitamos todos poder entenderla, todos ser capaces de tocarla, los niños de poder vivirla, ¿no?, de poder experimentar más allá del juego, de lo que hacen también, tomarla, adueñarse de ella para que la comunidad en sí, todos, podamos creer en la ciencia, tener más confianza. Esta responsabilidad es de los científicos, es de toda la comunidad, y bueno, se está trabajando en esto y esperemos que muy pronto esto crezca y toda la comunidad pueda acceder más fácilmente a un lenguaje adecuado para el conocimiento de la ciencia, ¿no? Y bueno, cómo la ciencia o cómo los científicos publicamos para contarle un poco a ustedes cómo nosotros hacemos esto que les decía, ¿no?, de publicar estos artículos científicos. Pues bueno, nos valemos de aquello que nos enseñaron a todos y que poco nos acordamos a veces, pero que es el método científico, que lo aprendimos en algún momento, que cuenta de una serie de cosas, de pasos que tenemos que hacer en la investigación, que es partiendo de la observación de un evento natural o de un evento que ocurra, observarlo, ¿sí?, hacernos preguntas acerca de eso,
hacernos preguntas inéditas, preguntas que no existan o que no hayan sido ya resueltas, o si bien se hayan sido resueltas, que quede algo por resolver o algo por cambiar. Plantear una hipótesis, algo que pueda suceder, algo que creamos que pueda suceder. Planear una estrategia experimental o una estrategia, un camino que nosotros vamos a seguir para responder esa pregunta o para cumplir o para rechazar esa hipótesis. Y una vez que experimentamos y que obtenemos los resultados, pues analizamos los datos, los ordenamos, sacamos conclusiones, las redactamos y posteriormente procedemos a este largo proceso que es la publicación de un artículo. ¿Cuánto nos tardamos? Pues, bueno, en la investigación, en lo divertido de estar en el laboratorio, no siempre absolutamente divertido, pero eso nos tardamos entre 5 y 10 años en una investigación completa, hasta obtener un resultado, un descubrimiento que pueda ser validado como verdad, que pueda ser tomado como verdad. No verdad absoluta, pero sí una verdad que hasta el momento sea así, sea aceptada como verdad y pueda con el tiempo sí también ser rechazada, por supuesto que sí, como todo. ¿Cuánto nos tardamos en la publicación, en esto de redactar el manuscrito, de enviarlo a publicación, de que sea evaluado por muchos científicos? Es evaluada la parte escrita, la redacción, y también son evaluados los experimentos, ¿sí? Ellos tienen derecho a revisar nuestras bitácoras de trabajo, a pedirnos más experimentos, o a pedirnos que redactemos otras cosas, que nos basemos en otros datos, o a rechazar nuestro artículo. En esto nos tardamos de medio año, en algunos casos un año, en algunos casos es mucho más rápido también, pero bueno, es el tiempo aproximado en el que se tarda. Y bueno, entonces ustedes se preguntarán, qué poco, ¿no? Qué poco, cuánto nos tardamos y qué poco se publica. En realidad, pues no, se nos exige y nos comprometemos a publicar alrededor de 2 artículos por año para mantenernos, o inclusive más, para poder mantenernos los científicos siendo, bueno, contratados y también siendo parte de las academias, formando parte de, en este caso, del CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aquí en México, lo que es el CONICET en Argentina, ¿no? La comunidad de científicos que evalúa, que también te da fondos para la investigación, ¿sí? Que paga a los científicos también. Entonces, ¿cómo hacemos que esto funcione? ¿Cómo hacemos que estar publicando más al año? Pues nosotros lo que hacemos es abordar más de una publicación, más de un trabajo, perdón, de investigación en simultáneo. Estamos trabajando en más de uno. Además es súper importante colaborar con otras personas, con otros investigadores, tanto de la institución misma como de otras instituciones o de otros países del mundo. Entonces, de esa manera colaborativa es que nosotros podemos llegar a este objetivo, que es la publicación de al menos 2 artículos por año. Y bueno, entonces, volviendo a cómo inicia todo esto de la ciencia, cómo nos planteamos, cómo llegamos a la publicación, bueno, que decíamos, partimos de la observación, partimos de observar algo que ocurre, ¿sí? Y bueno, en este caso, como yo les comentaba, que me dedico al estudio del cáncer, estudio varios tipos de cáncer, principalmente cáncer de mama y cáncer de páncreas, son mis principales proyectos, pero también colaboro en el estudio de cáncer cervicuterino y de cáncer de ovarios también. Entonces, ¿qué nos preguntamos? ¿Qué observamos? Pues observamos los cánceres que no tienen tratamiento efectivo, observamos los cánceres que regresan, los que no responden a tratamientos existentes, aquellos cánceres que tienen metástasis recurrentes, los efectos secundarios graves de los tratamientos también. ¿Y qué nos proponemos con eso? Pues encontrar causas de los cánceres y factores de riesgo, de aquellos en los que no se conoce tanto, encontrar señales tempranas, genes alterados, que nos sirvan para poder detectarlo de manera temprana y así poder abordarlo más efectivamente, ¿sí? Encontrar blancos terapéuticos nuevos. ¿Esto qué es? Pues son las moléculas o son las cosas que están en nuestro cuerpo a las cuales va dirigido un medicamento. Siempre un medicamento va dirigido a algo, ¿no? La quimioterapia normal, convencional, pues mucha de ella va dirigida a no permitir que ese ADN
se duplique. Como las células están en mucho crecimiento, pues va a pegarle a esas células que se están dividiendo, más que a las células que no se dividen, y bueno, entonces pegarle más a las células de cáncer, ¿no? Esto es algo muy general, algo que atañe a los tratamientos convencionales, pero hoy en día se es más exigente en encontrar moléculas más específicas, ¿no? Más específicas y que entonces los efectos secundarios sean menores. También nos proponemos encontrar combinaciones de tratamientos, ¿sí? Y acercarnos a la terapia personalizada, a esta terapia más puntual. Sabemos que el cáncer es un conjunto de enfermedades, no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades muy heterogénea, que involucra a la genética, al genoma, aquello que ocurre en el ADN, aquellos cambios desfavorables, y también al ambiente, ¿no? Al estilo de vida, a ese tipo de cosas, y a enfermedades también, enfermedades de base que puedan estar en una persona durante largo tiempo de su vida, y pues también ser un factor de riesgo para el desarrollo de algunos cánceres, como algunos cánceres gástricos. Entonces, bueno, para hacer esto, para investigar el cáncer, y no solo para investigar el cáncer, sino para la mayoría de las investigaciones en el contexto biomédico y también para la ciencia en sí, algo súper importante y que pocas veces lo decimos los científicos es que necesitamos un modelo, ¿sí? ¿Y qué es un modelo? Pues es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, es algo en que probar. Es un modelo, algo más pequeño, algo manejable, algo que yo pueda llevar al laboratorio y estudiarlo, ¿sí? ¿Cuál sería, entonces, nos preguntamos, el modelo ideal y perfecto del cáncer humano? Pues bueno, una vez Juliana Dennekamp, en su artículo que titula La elección del modelo experimental en la investigación del cáncer, la clave para alcanzar el éxito o el fracaso, se pregunta en ese artículo, ella redactó algo sumamente importante, que es que el único modelo perfecto para el cáncer humano, para estudiar el cáncer humano, es el paciente individual, la persona, el individuo enfermo de cáncer, caminando hacia adentro de la clínica, cargando su tumor individual y las metástasis, y con el conjunto o el background de síntomas que están asociados o que son consecuencia de la presencia de ese tumor. Y cualquier otro paciente, aún con la misma enfermedad, diferirá o será diferente de esa persona en algo, en algún aspecto, ¿no? Entonces el único modelo ideal, lo único que a mí me daría la respuesta perfecta de ese medicamento ideal para esa persona es la persona en sí. Pero es algo antiético trabajar con el ser humano, lo sabemos. No solo es algo antiético, sino que si le preguntamos a la persona, al enfermo de cáncer, el que prefiere, pues unánime, la respuesta unánime es que quieren vivir. Todos queremos vivir, ¿no? Todos tenemos motivos y todos esperamos que se nos ayude, esperamos que se nos cure o que la vida se alargue. Entonces, no es el camino, ¿verdad? Necesitamos encontrar otro modelo. Otro modelo, por supuesto, más imperfecto, nunca perfecto, pero que sí nos puede dar inclusive más ventajas. Y entonces ahí inició hace muchísimos años la búsqueda de los científicos del modelo ideal para cada investigación que uno hace. Entonces, para los que trabajamos, lo que investigamos acerca del cáncer, nuestros modelos, los modelos que nosotros elegimos o que encontramos para trabajar, a veces mejores y otras veces un poco más problemáticos, pues son varias cosas, ¿no? Por un lado tenemos los cultivos primarios que son cultivos de células que se cultivan en el laboratorio, que son derivadas de tumores o de biopsias de personas. También trabajamos con células inmortalizadas, o se llaman cultivos celulares, líneas celulares de cáncer, que son células que fueron tratadas en laboratorio y que ahora son inmortales y viven por mucho tiempo, que son derivadas de ese tipo de tumor, que tienen las características, pero que crecen en una capita plana, ¿no? en un platito. Entonces esas células pueden ser estudiadas, son el modelo más utilizado
hoy en día en el estudio del cáncer. También hoy en día se hacen unos organoides, o sea, son unas estructuras más parecidas a tumores, a partir de estas células que también se utilizan para poder estudiar. Nosotros en el laboratorio, bueno, también otra parte importante es que se necesita un modelo in vivo, ¿no? Estos son modelos in vitro, se llama, modelos en el laboratorio. Nosotros también necesitamos un modelo vivo, un organismo vivo en el que hacer los últimos experimentos, ¿sí? En el que poder estudiar realmente cómo se comportan estas células en un organismo complejo, vivo, para poder así que se asemeje mucho más al organismo humano, ¿no? Cuando nosotros se administra una droga o un fármaco, perdón, al ser humano, pues contamos, no vamos directo contra esa célula, ¿no? Contamos de que este medicamento tiene que pasar por todo el individuo, ser digerido y después llegar, ¿no? a las células. Entonces pues por eso necesitamos un organismo vivo. Nosotros en el laboratorio, pues el modelo que elegimos, por cuestiones éticas y por cuestiones de practicidad, son los huevos y larvas de unos peces que se trabajan en investigación hace muchísimos años, que se llaman peces cebra. Ustedes saben que también mucha gente trabaja con ratones en estas cuestiones. Nosotros hace tiempo que dejamos de trabajar con estos organismos y trabajamos con huevos de peces y larvitas. Y bueno, ¿qué experimentos hacemos? Pues probamos medicinas en las células, luego en organoides y en los organismos vivos. Hacemos trasplantamos estas células de cáncer para ver cómo se comportan en estos organismos, y una vez que las trasplantamos podemos ver qué tan agresivo es ese cáncer, qué tanto esas células pueden migrar, pueden dispersarse en el organismo, y también qué tan fácilmente o qué tan efectivo es el tratamiento propuesto. Aplicamos los tratamientos y al cabo de unos poquitos días podemos ver el resultado en estas células, y entonces proponer o reportar a través de estas publicaciones científicas la efectividad o no de esos tratamientos. Otra cosa importante también es que no todos los tratamientos se aplican para todos los tipos de cánceres o para todos los pacientes. Entonces el probar de esta manera también puede darnos una mayor ventaja en seleccionar o en agrupar esos pacientes y poder elegir el mejor tratamiento para ellos. ¿Cómo es que se regula y cómo es que sabemos qué podemos y qué no podemos hacer, además de nuestra conciencia ética natural, ¿verdad? En organismos vivos, que a pesar de ser células o los embrioncitos muy pequeños de los peces, estos peces tienen la característica de que se fecunda esa célula de la hembra en el agua, y entonces toda la formación del organismo desde la división de la primera célula ocurre en el agua de manera externa. Entonces nosotros no tenemos que tomar al pez y sacarle los huevos, sino que nosotros los colectamos de estos 200 huevos que pone una pareja de peces, que la mayoría de ellos van a ser naturalmente descartados por ellos mismos por control natural. Nosotros tomamos estos huevos y es con lo que trabajamos en el transcurso de unos poquitos días. No trabajamos con los peces adultos ni con larvas juveniles, trabajamos con los embrioncitos en los primeros días. Respondemos a comités internos de la institución, a comités de regulación animal nacional y comités internacionales también, que nos indican cuántos experimentos podemos hacer, cuándo podemos hacer, cuándo es sumamente necesario hacerlo, y también cómo elegir la cantidad que vamos a utilizar. Hay que utilizar lo menos posible, con esta conciencia ética y del respeto también por los individuos. Y bueno, ahora surge la pregunta, ¿no? ¿Pero en serio el pez se parece al humano? ¿Qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos investigar en él el cáncer humano? Pues bueno, por un lado, hacemos lo que les comenté, ¿no? Nosotros trasplantamos células humanas en el pez. El pez se transforma solamente en este entorno, en este contexto integral de un organismo, ¿no? Es un vertebrado, tiene tejidos semejantes y disposición de órganos semejantes al humano. Por supuesto no tiene mama, pero sí estas células pueden comportarse como en el tejido en donde están. El pez cebra tiene alrededor del 80% de los genes relacionados a enfermedades humanas conservados con el humano.
Eso es altísimo, es un porcentaje altísimo. El genoma se conserva, los genes son compartidos, el 70% de ellos tienen un metabolismo de las drogas, de los fármacos, perdón, de los fármacos muy, muy parecido al humano, ¿sí? Y entonces esto nos permite que nosotros podamos trabajar de esa manera. Nosotros las podemos estudiar los genes, cómo se alteran, podemos estudiar cómo migran estas células de cáncer, podemos probar estos fármacos, agregándolos solamente en el agua de estos embriones y ellos en estos estadios tempranos del desarrollo, estas celulitas, estos embriones muy tempranos pueden absorber esa medicación y la distribución en el organismo es muy semejante a lo de los humanos. Eso es muy ventajoso. Y bueno, ¿qué hacemos? Como les decía, pues hacemos estos trasplantes que les llamamos genotrasplantes, porque son trasplantes interespecie de células, y podemos ver qué tan agresivo es ese cáncer, ver cómo migran esas células, cómo van hacia otros tejidos, y poder probar un fármaco. Vemos cómo responde este tratamiento, y entonces podemos elegir alguno para ese tipo de cáncer. También podemos hacer modelos genéticos. ¿Qué son los modelos genéticos? Pues sabemos que muchos de los cánceres, que el cáncer es una enfermedad genética también, ¿no? Y muchos de ellos son hereditarios y son sumamente dependientes de estos genes que están alterados. Entonces nosotros podemos alterar estos genes también en el animal, y entonces antes de que se desarrolle la enfermedad, o sin saber si la enfermedad se va a desarrollar, porque no sabemos si van a estar todos los demás componentes, ¿no?, ambientales que lleven al desarrollo de la enfermedad, sí sabemos que esos organismos son propensos al desarrollo de la enfermedad y podemos investigarlos, estudiarlos, ver cómo detectarlo más temprano y cómo prevenirlo también. Entonces, el modelo de genotransplante, que es lo que hacemos en el laboratorio, es una plataforma que aquí la esquematicé de esta manera, ¿no?, en un artículo que se publicó hace muy poquito, en el que podemos tomar una biopsia de tejido mamario, por ejemplo, de un cáncer de mama, podemos hacerle un estudio de esos genes que están alterados, podemos teñir esas células y posteriormente introducirlas en los huevecillos, en los embrioncillos, perdón. Una vez que las introducimos así pintadas en el organismo vivo, pues podemos probar, podemos primero estudiar cómo se comportan, ¿no?, qué tan agresivo es ese tumor, qué tanto se van esas células y pintan otro lado, otros tejidos de los pececitos. Podemos tratarlos con fármacos, ver cómo eso se reduce y entonces elegir ese fármaco y aplicárselo al paciente, mientras el paciente está transcurriendo con la enfermedad. Esto es terapia personalizada. Y a esto es a lo que nos enfocamos los que estudiamos el cáncer. Y bueno, ¿qué hemos descubierto en lo particular en el laboratorio? ¿Qué hemos descubierto nosotros? ¿En qué he participado yo con este trabajo? Pues bueno, en 2017, con este trabajo de los pececitos, hemos publicado un artículo acerca del cáncer cervicuterino y otro sobre cáncer de ovarios, en el que para el cáncer cervicuterino encontramos que hay una forma de un gen, un cambio en un gen que puede servir para diagnosticar y dar mejores pronósticos a pacientes con cáncer cervicuterino. En cuanto al cáncer de ovario, encontramos que hay genes que se relacionan a la metástasis del cáncer de ovario y que colaboran en hacer este cáncer más agresivo. Entonces, el detectar estos genes alterados en esos pacientes puede servir para generar tanto nuevas medicinas como diagnósticos especializados para ellos. En 2018 hemos publicado 2 artículos, en 2018 un artículo sobre cáncer de mama, en el que se encontró que una molécula podría ayudar a modular, podría modularse para ayudar a frenar la progresión del cáncer de mama. O sea, es un posible blanco de terapias. En 2019, uno de los artículos de cáncer de mama que publicamos, reportamos que se encontró un gen que puede servir como blanco también para terapias, para un cáncer que es súper agresivo, un cáncer de mama que ocurre en mujeres relativamente jóvenes y que se llama triple negativo, que es un cáncer muy, muy, muy agresivo. Y en 2019 también publicamos otro artículo de cáncer de mama en el que encontramos una molécula que se relaciona con la agresividad de este cáncer
y también que esa molécula, si está presente, hace que estos cánceres sean más resistentes a los tratamientos actuales. Entonces esto da la posibilidad de la búsqueda, del abordaje de nuevos tratamientos. En 2020 publicamos 2 artículos acerca de cáncer de mama. En uno encontramos que la presencia de las células madres de cáncer se relacionan con un cáncer más agresivo y más metastásico, y que moléculas que están presentes en estas células, que se expresan más en estas células, pueden servir para diagnosticar y pronosticar ese cáncer de mama, ¿no? En otro de ellos encontramos que hay una molécula relacionada con la resistencia a los fármacos utilizados y que podría modularse esa molécula para mejorar estos tratamientos o ayudar a la decisión de qué tratamientos abordar. Otro artículo muy importante que publicamos en 2020 acerca del cáncer cervicuterino, encontramos que había una teoría de que el alto porcentaje de células adiposas en torno al cervix colaboraba con la progresión del cáncer cervicuterino, y que también se encontraron en este artículo que nosotros publicamos, encontramos genes, encontramos que eso efectivamente ocurrió en nuestras manos, ¿no? Y también encontramos genes que estaban relacionados a esto, ¿no? Nosotros se trasplantaron en el pez células, como la figurita de aquí de la izquierda arriba, células de cáncer, de líneas celulares de cáncer cervicuterino, y vimos que estas células no migraban tanto, o sea, no estaban tan propensas a metástasis o invasión de otros tejidos si estaban solitas, pero si las mezclábamos con células adiposas, esto se volvía, migraban mucho y se iban hacia otros tejidos, ¿no? También observamos que estas células adiposas potenciaban la formación de vasos sanguíneos en torno al tumor, y esto es algo que se relaciona también con la metástasis, ¿no? Porque el tumor necesita de mucho alimento, entonces los vasos sanguíneos crecen para poder alimentar este tumor y que crezca más. También en 2020 publicamos otro artículo acerca de cáncer de mama, en el que encontramos una molécula relacionada justamente a esta migración y dispersión de estas células de cáncer de mama, ¿no? Que es un posible blanco terapéutico también, que puede dar la posibilidad de la generación de nuevos fármacos enfocados a eso. Y este año, pues en la pandemia, ¿no? Hemos estado trabajando un poco más de manera virtual, a través de análisis computacionales, y hicimos un trabajo que se publicó hace unos meses, en el que encontramos que en este modelo que nosotros tenemos de los peces, hay moléculas de peces que son muy, muy parecidas y que están conservadas con las de cáncer humano, y específicamente con cáncer de mama. Entonces también esto hace más poderoso a este modelo del pez para poder estudiar, inclusive proponer tratamientos personalizados que puedan ser probados en estos individuos. Y bueno, en cuanto a lo que hacemos en el laboratorio, al proyecto que tenemos del modelo genético, de cómo generar un organismo semejante o que tenga estas mutaciones que ocurren en los humanos para el cáncer, nosotros elegimos modelar el cáncer de páncreas, ¿no? Que es un cáncer muy, muy agresivo y que es genético en el 90% de los individuos a nivel mundial. Tiene mutado un gen que se llama Carras, ¿no? Una proteína que hace que las células se dividan. Entonces nosotros introducimos este gen mutado en el pez, lo pegamos a una proteína verde que hace que que florezca cuando se expresa esta proteína, y entonces nosotros estamos en vías de generar este organismo que tenga esa proteína mutada. Nosotros lo que esperamos es que antes de que este organismo pueda siquiera desarrollar esta enfermedad, que en realidad la enfermedad se desarrolla a partir de otros factores, además del genético, nosotros sabemos que estos organismos van a tener la propensión a generar cáncer de páncreas, ¿no? Entonces, podemos abordarlos, estudiar de manera temprana y poder encontrar, o sea, el objetivo es buscar y encontrar un marcador temprano, algo que nos pueda ayudar a que nosotros detectemos a que los médicos detecten el cáncer de páncreas antes, porque es una de las enfermedades que cuando se detecta, como no causa dolor, cuando se detecta ya está avanzada, ¿sí? Entonces es difícil su tratamiento. Entonces este es el objetivo para el proyecto que tenemos del cáncer de páncreas.
Y bueno, además de que este modelo puede servir no solo para el estudio de ese cáncer, sino también buscando otras mutaciones en las poblaciones que nos interesan, buscando mutaciones en diferentes tipos de cánceres, podemos modelarlo en los pececitos y entonces con esto probar, primero de abordar, ¿no? Ver qué cosas se alteran para encontrar marcadores o cómo diagnosticarlo de manera temprana y después también probar los fármacos y probarlo de manera personalizada, ¿sí? Poder hacer un PES que sea la copia de un individuo en particular o de un niño que tenga alguna traslocación cromosómica en alguna leucemia, ¿sí? Y poder entonces estar tratando a su pececito para encontrar una cura o un tratamiento adecuado para este individuo. Ujú. Entonces, pues es todo lo que les quería contar acerca pues del trabajo y también un poco de cómo le hacemos de cómo hacemos los científicos para generar información bibliográfica, ¿no? En este contexto de la Feria del Libro. Y bueno, no me queda más que agradecer su atención, agradecer muchísimo la invitación, que bueno, que me llegó de parte de Leda, pero agradecerle a todos ustedes y bueno, esperando verlos andar por allí muy pronto. Muchísimas gracias y hasta luego.